En una lujosa mansión, Rossi saludaba a sus invitados. Bienvenidos. Celon parecía demacrado. Rossi sonrió con frialdad. Conde, qué difícil ha sido verlo últimamente. De repente, comenzó la música. El hijo del duque Rossi tocaba el violín. Tocaba con una habilidad asombrosa y una profunda melancolía. Rio observó a los invitados, Dion, PSN, Monby, Tenon. No están aquí solo por la música. El hijo del duque tocaba con los ojos cerrados, ajeno a los elogios, perdido en su propia soledad. Fuera, Killua observaba. Maldición, ¿y si se mueven a una habitación sin ventanas? Eiji se decepcionará. En su distracción, no vio al hijo del duque acercarse a la ventana. El chico corrió la cortina. Los dos se miraron, sorprendidos. Killua se preparó para lo peor. Pero el chico, impasible, cerró la cortina y se alejó. Killua estaba atónito. Dentro, la música terminó. Rossi se dirigió a sus invitados. Gracias por venir. UTC Dion, UTC PSN, BTC Monby, BTC Tenon, y usted, BTC Celon. Su voz resonó. El tiempo ha madurado. Seamos testigos de la caída de la familia real y su tiranía. La aparición de esos sucios bastardos es la señal. Demuestra que la línea de sangre imperial ya no es pura. Proclamó el hombre con confianza y agitación, refiriéndose, por supuesto, a Arien y Aren. Killua, observando en silencio desde un rincón, no pudo evitar pensar que sus palabras eran pura basura. ¿Qué demonios tenía ese hombre contra la sangre real? Pero el orador, con el rostro encendido, parecía acertar en el punto sensible de la audiencia con cada frase. Duque Rossi, ¿cuál es nuestro próximo plan? Como la persona más poderosa aquí, seguramente tiene un plan perfecto, ¿verdad? El semblante del duque se ensombreció de inmediato. ¿Acaso no confían en mí? No es eso, solo sentimos curiosidad. Las arrugas en el rostro del duque Rossi se hicieron más profundas, y sus ojos brillaron con una luz maliciosa, como si estuviera tramando en secreto una intriga sofisticada. Esa mirada fría se movía lentamente, calculando cada detalle, sus labios apenas temblando. No hay razón para que conozcan mi plan. Su tono era misterioso, como si estuviera orgulloso de la estrategia perfecta que había preparado durante tanto tiempo. Su apariencia era aterradora en su seriedad, como si todo a su alrededor fuera solo un tablero de ajedrez que él ya había dispuesto. Sin embargo, increíblemente, seguía inspirando respeto y obediencia. El duque esbozó una sonrisa radiante y continuó: yo seré quien enfrente todos los peligros. Una vez que haya completado mi parte, lo único que necesitarán hacer es calmar el caos que siga. No es bueno que las figuras clave estén en peligro, así que definitivamente los protegeré. Unas pocas palabras dulces fueron suficientes para ponerlos de su lado. Oh, ¿ya entendemos? La gente lo aclamaba alegremente. Tal como pensábamos, él es diferente a nosotros. Admitimos que es verdaderamente noble. Todos confiamos en usted, Duque Rossi. Solo Rio había permanecido a un lado todo el tiempo, observando con una expresión de pura incredulidad. Tenía los ojos bien abiertos, las cejas ligeramente arqueadas, como si no pudiera creer la reacción de la multitud. Sus labios estaban entreabiertos, como si todavía buscara palabras para describir la escena, preguntándose internamente, ¿cómo podían dejarse engañar por mentiras tan simples? ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Realmente creyeron todas esas palabras infundadas? ¿Eran los nobles así de estúpidos? De repente, Rio notó una extraña presencia cerca de la puerta. Resultó ser el hijo del duque Rossi, quién sabe cuánto tiempo llevaba allí. En ese momento, su rostro estaba rojo brillante, como si estuviera a punto de explotar. Una mezcla de ira, dolor e incredulidad ante la enorme traición que acababa de presenciar se arremolinaba en su expresión. Mientras tanto, en otra parte del castillo, los gemelos Arien y Aren canturreaban una suave canción de cuna, quizás porque se habían convertido en el tema de conversación de tantos nobles en el banquete. Isina se paró frente a ellos, preguntando amablemente: ¿se encuentran bien, Altezas? La princesa Arien,
sintiendo que quizás la había preocupado, respondió, «Estamos bien, probablemente solo fue algo de polvo en el aire». Antes de que terminara de hablar, Isina dijo, «Les traeré leche caliente y mantas gruesas». Rápidamente, se prepararon 2 tazas de leche caliente y algunas galletas de mantequilla, que los gemelos disfrutaron mientras se maravillaban del cálido gesto. Después de todo, momentos en los que eran tratados con tanta amabilidad no eran frecuentes para ellos. «Isina, ¿por qué nos cuida con tanto esmero?», preguntó Arien, mientras Isina sostenía una manta. «Al principio, pensé que nos despreciaría». La pregunta de la princesa sorprendió bastante a Isina, quien detuvo lo que estaba haciendo. Si otros supieran que tienen tantos defectos, serían considerados inútiles. «Yo no los desprecio a ustedes», dijo Isina mientras extendía la manta sobre ellos, mirando por la ventana. «Solo desprecio a su madre». Los dos se sorprendieron un poco. «¿Conocías a Ruraen?» «Sí. La mujer que le dio un hijo a su majestad». El rostro de Isina se ensombreció, recordando cosas sobre Ruraen. Era muy codiciosa, siempre le gustaba salirse con la suya. Era ese tipo de persona. Pero, quizás incluso si no fuera por esos rasgos de carácter, la habría despreciado de todos modos. Al oír esto, un toque de tristeza nubló los rostros de los gemelos, sintiendo un poco de vergüenza por llevar esa sangre. Isina cerró los ojos, pensativa. Al igual que su majestad, para mí, solo hay una reina. Los gemelos de repente comprendieron, Isina debía haber reverenciado profundamente a la difunta reina. Ella continuó, esa reina era muy elegante y gentil, justo como ustedes dos. Los ojos de los gemelos se iluminaron, sus rostros llenos de una sorpresa incrédula. Arien casi escupe la leche, mientras que las caras de Arien y Aren se sonrojaron intensamente, con los ojos muy abiertos. Esta era probablemente la primera vez que alguien les decía tales palabras. Isina recordó de nuevo a la difunta reina, quien le había dicho muchas cosas extrañas, no lo sé. Nunca pensé que me convertiría en reina algún día, así que quiero aprender más sobre la gente y los pasillos de este palacio. No puedo permitir que mis propias deficiencias me detengan, así que espero que puedas enseñarme. Siempre fue una persona directa. Quizás esta también fue la primera vez que Isina escuchó tales palabras de alguien de tan alto estatus. Los gemelos le habían dicho palabras similares, no queremos quedarnos atrás, por favor, enséñenos más. Realmente admitieron sus errores y deficiencias, y respetaron a aquellos de menor estatus. Esa cualidad de elegancia y humildad era exactamente lo que ella veía en ellos. Los dos abrieron los ojos de par en par, sus mejillas sonrojadas, como si estuvieran rodeados de una luz brillante. Un sentimiento de reconocimiento y aprecio apareció silenciosamente en sus rostros, y llamaron al unísono en voz baja, «Isina», ella respondió de inmediato, «Por supuesto, ustedes dos están todavía muy lejos del nivel de la reina». Esta frase golpeó como un puñetazo, los gemelos cayeron de espaldas al suelo. «Si ibas a hacer un cumplido, deberías hacerlo bien». Uno pensaría que ella notaría sus expresiones y los consolaría un poco, pero Isina simplemente dijo con indiferencia, «Solo digo la verdad». Esto hizo que los dos rompieran a llorar de inmediato. Ella notó que era hora de que se fueran a dormir. «Por favor, denme sus tazas y cepillos de dientes». Los gemelos respondieron al unísono, «Sí, señora». Una vez en la cama, los dos no podían dormir. Arien llamó a su hermano. Después de que él respondiera, ella se acercó y preguntó, «¿No crees que hemos conocido a mucha gente buena en el palacio?» «Isina, el duque Rossi, y también Río», dijo con una sonrisa de satisfacción. El rostro de Aren se sonrojó ligeramente. «Supongo que sí». Los dos charlaron un rato, ¿deberíamos poner un letrero que prohíba la entrada de la familia imperial al castillo de Elonia? De esa manera, solo las personas que nos gustan podrán entrar. Buena idea. Deberíamos escribirlo rápido, después de esta noche pondremos letras grandes en la puerta. Pero no hay pintura aquí. Solo quedaban 2 días antes de que regresaran al castillo de Elonia. Al mismo tiempo, bajo el manto de la noche, en un lugar densamente arbolado donde nada parecía que fuera a suceder, de repente, se escuchó un fuerte golpe. Un puño furioso golpeó una pared, la fuerza fue tan grande que causó que la pared se agrietara. Pequeños escombros cayeron ruidosamente en la habitación donde el príncipe Eji y Killua estaban susurrando algo. Las expresiones de ambos eran extremadamente tensas, parecía que el asunto era realmente complicado. Luces brillantes emanaban de una mansión magnífica. Roy exclamó sorprendido, ¿así que el duque Rossi es uno de ellos? Killua asintió.
No puedo estar completamente seguro, pero es muy probable. Añadió, el conde Clon teme que sospechemos de él, así que se ha estado escondiendo en casa. Si no fueran cómplices, no iría a ver al duque Rossi a esta hora. Al mismo tiempo, afirmó que Clon era un cobarde sin remedio. Por fuera, el duque Rossi anunció que estaba organizando un concierto interpretado por su hijo, pero si fuera solo eso, un cobarde como el conde Clon definitivamente no asistiría. El rostro sombrío del hijo del duque Rossi apareció en la mente de Killua, haciéndolo decir con cierta preocupación, no podemos adivinar en absoluto las verdaderas motivaciones del hijo del duque Rossi, pero todos los nobles presentes allí son muy sospechosos. En ese momento, Eji también intervino para complementar el informe. El marqués Dion, el marqués Pisan, el conde Monbi, el conde Tenon, todas estas familias están en malos términos con la familia imperial. Frunció el ceño al mencionar estos nombres, su expresión era de profundo desagrado. Especialmente ahora que Aren y Arien han regresado, se han opuesto abiertamente y se han burlado de esos hijos ilegítimos. De repente, Killua mencionó casualmente una de las fechorías de Eji, sobresaltando al príncipe. ¿En serio? ¿Es por eso que intimidaste a los hijos de la casa Monbi, Eji? Roy, al oírlo, gritó enfadado el nombre de Eji, mientras que el príncipe simplemente se hizo el tonto y soltó un par de risas, como si no supiera nada. Killua recordó el comportamiento excesivo de Eji y decidió en silencio, olvídalo, mejor no mencionar el caos que causó en el territorio del conde Monbi. Aparentemente molesto por haber sido expuesto, Eji espetó enfadado, estoy muy decepcionado de ti, Killua. Pero Killua no se echó atrás, replicando, yo no le he hecho nada, Alteza. Mientras los dos estaban ocupados discutiendo, Roy se perdió en sus propios pensamientos. La persona que los había reunido era el duque Rossi, alguien supuestamente ultra leal a la familia imperial. Recordó sus interacciones con Rossi a lo largo de los años, el hombre no solo no había tomado ninguna medida concreta en el pasado, sino que también era un pariente lejano de la difunta reina. Saber que estaba cometiendo traición hizo que Roy se sintiera profundamente decepcionado de él. Y pensar que se había convertido en el cerebro que reunía a los nobles descontentos con la realeza. El silencio de Roy estaba cargado de una inquietud indescriptible. Esa misma noche, dentro de la lujosa mansión brillantemente iluminada que era la residencia del duque Rossi, él estaba llamando a todos en voz alta, mis señores. Habló frente a todos los nobles, incluido un conde Clon que parecía tener el alma en vilo. Ahora es el momento de demostrar la confianza entre nosotros. Señaló un papel sobre la mesa. Firmen este contrato y conviértanse oficialmente en oponentes de la familia imperial. Mientras los demás se adelantaban uno por uno para firmar, y Rossi los recibía con una expresión entusiasta, Clon pensaba furiosamente, lo sabía, tal como lo adiviné. Comprendía perfectamente la siniestra intención de Rossi. Este contrato no tenía nada que ver con la confianza, claramente, quería tener pruebas de la traición de todos. Si alguien se atrevía a traicionarlo, Rossi tendría un punto débil con el que presionarlos. Además, Rossi afirmó, me atrevo a asegurar que nadie es tan estúpido como para no firmar en este momento. Eso sería equivalente a declararme la traición aquí mismo. Pero Clon seguía un poco preocupado, pensando en el peor de los casos, ¿y si firmo y el duque Rossi es atrapado? Estaba tan tenso que se mordía las uñas. Fui atrapado por ese bastardo del tercer príncipe antes, ¿es imposible que atrapen al duque Rossi? Si eso realmente sucede, estoy acabado. Sus dientes rechinaron, el miedo en su corazón crecía más y más, murmurando para sí mismo, esta vez, realmente estoy acabado. De repente, alguien lo llamó, conde. Al ver que no reaccionaba, la persona gritó más fuerte, conde Clon. El grito lo sobresaltó. Clon levantó lentamente la cabeza, y las miradas de todos los nobles se centraron en él. Rossi, con el rostro lleno de intenciones asesinas, preguntó, ¿qué te pasa? En ese momento, el rostro de Clon estaba pálido como un fantasma, no sabía cómo responder. Enfrentando las miradas aterradoras de los otros nobles, sintió una presión inmensa. Sin otra opción, se apresuró a justificar su vacilación, yo firmaré. Solo estaba un poco distraído. Dicho esto, corrió hacia adelante y firmó su nombre bajo la mirada resignada y despectiva de todos. Ryo, infiltrado entre ellos, observó cómo Clon firmaba temblando el contrato. En ese momento, un destello de reflexión pasó por sus ojos, seguido de un suave suspiro. A la mañana siguiente, temprano, el pensamiento de alguien flotaba en el palacio,
quedan 2 días para regresar al castillo de Lonia. Sobre el césped verde, Arien habló, el clima es hermoso, ¿verdad, Río? Pero él no le respondió. El silencio de Río la hizo dudar un poco, su rostro mostraba una expresión ausente y distraída. Arien no entendía por qué estaba así, pero continuó llamándolo, Río. Preguntó en voz alta, Río, ¿estás bien hoy? Estás aún más distraído de lo habitual. En ese momento, Aren se incorporó tambaleándose, mostrando su acuerdo con lo que ella decía. Río fue sacado de sus pensamientos por su llamada y respondió apresuradamente, soy culpable, por favor perdonen mi rudeza. Arien no lo culpó, sino que preguntó con preocupación, ¿no necesitas disculparte? ¿Pasa algo? Ella y Aren miraron a Río, observándolo atentamente. Sus miradas lo pusieron un poco nervioso. Entonces Arien dijo de nuevo, si no te sientes bien, asegúrate de decírmelo. Incluso Aren añadió, haré todo lo posible por ayudarte. La amabilidad de los dos hizo que el rostro de Río se sonrojara de vergüenza. Frunció el ceño y murmuró para sí, ¿por qué son tan buenos conmigo? Su pregunta dejó a Arien y Aren un poco atónitos. Vaya, qué pregunta tan repentina. Sus dos pequeños rostros se sonrojaron. Arien sonrió y respondió, solo queremos verte sonreír, Río. Esta respuesta lo dejó un poco sorprendido. ¿Qué? Aren, a su lado, suspiró y bromeó, realmente sabes cómo decir cosas cursis, Arien. Al ser llamada así, la cara de Arien se puso aún más roja, y replicó avergonzada, ¿no es eso lo que piensas tú también, Aren? Eres un malvado. Dejando a un lado su timidez, continuó expresando su preocupación y afecto por Río. Incluso si consideras esto como nuestra simpatía, te vemos como un amigo que comparte las mismas circunstancias que nosotros. Sus palabras dejaron a Río un tanto atónito, pensando para sí mismo, ¿amigos en las mismas circunstancias? Al ver que él la miraba fijamente en silencio, ella se apresuró a explicar, sé que es muy grosero decidir algo así por mi cuenta. Aún así, un rastro de tristeza cruzó los ojos de Arien, y su voz bajó, en este imperio, cualquier hijo ilegítimo que nace tiene que soportar más recuerdos dolorosos que felices. Recordó las duras palabras que había oído, todos dicen que los hijos ilegítimos son sucios, e incluso nos maldicen, deseando que todos muramos. Estas palabras desgarradoras también entristecieron a Río, quien permaneció en silencio. De repente, Arien sonrió y dijo, pero en realidad, no somos nosotros, sino ellos, los que son sucios, ¿verdad? Aferrándose a sus creencias, dijo con firmeza, somos solo personas que nacieron. Todos tenemos derecho a ser felices. Al mismo tiempo, expresó sus pensamientos y los de Aren, por lo tanto, Aren y yo hemos decidido que, pase lo que pase, debemos sobrevivir en este palacio. Incluso soñaron con un futuro mejor, cuando crezcamos, viajaremos juntos. Arien estaba inmersa en la felicidad de soñar con el futuro. Aren también se acercó a ella, abrazándola suavemente, definitivamente viviremos felices. Río los miró asombrado, maravillándose internamente, su deseo de felicidad es tan fuerte. Se dijo a sí mismo, ahora, ya no puedo tratarlos como niños de 5 años. La voz de Arien seguía sonando, así que, hermano mayor Río, tú también debes ser feliz. Al ver que él no sonreía, ella dijo en voz alta, un poco enfadada, hermano mayor Río, ¿por qué no sonríes? Creo que te verías muy bien si sonrieras. Aren asintió a su lado, así es. Y él estaba indefenso, sin saber qué hacer. Arien lo miró, pensando, si siento que este lugar puede hacer sonreír al hermano mayor Río, incluso si es un lugar tan oscuro como el castillo de Lonia, puedo quedarme. En ese momento, tanto ella como Aren estaban pensando, para nosotros, eres así de valioso. Su rostro se iluminó con una sonrisa radiante, y preguntó, ¿ser buenos contigo por esta razón es extraño? Sus corazones estaban llenos de felicidad, esta es la primera vez que deseamos que alguien más sea feliz, y no solo nosotros mismos. De algún lugar llegaron fuertes golpes en una puerta y un grito, Duque Rossi, abra la puerta. El ruido provenía de la mansión de Rossi, resonando en la oscuridad de la noche. Él abrió la puerta con calma, y justo cuando iba a preguntar qué pasaba, quedó atónito por la escena que tenía delante, era Roy, liderando un escuadrón de caballeros frente a su puerta. Su expresión era fría mientras llamaba con voz profunda, Duque Rossi. Su voz helada resonó en la noche oscura, está bajo arresto por traición. Venga conmigo ahora. Bajo la luna dorada, se alzaba el magnífico castillo. Detrás de su espléndida fachada, se escondía una historia de corazones podridos. Tac, tac, cada paso firme golpeaba el suelo,
las brillantes botas de cuero amarillo anunciando la llegada de su dueño. Tac, tac, los pasos seguían sonando rítmicamente. Bajo la tenue luz amarilla, en el estrecho pasillo, Su Majestad el Emperador y Su Alteza el Príncipe Heredero, dos rostros tan tranquilos como si estuvieran tallados en el mismo molde, parecían tener asuntos importantes que discutir. Craig. La puerta se abrió, revelando una habitación sencilla, amueblada solo con una cama y un juego de mesa y silla. El duque Rossi estaba sentado en la silla, como si hubiera esperado que alguien viniera a buscarlo. Al oír abrirse la puerta, levantó la mirada, sin la menor sorpresa. Al ver al gobernante supremo del imperio y al extraordinario hijo mayor en la puerta, el duque Rossi se levantó e hizo una respetuosa reverencia: mis respetos a Su Majestad el Emperador y a Su Alteza el Príncipe Heredero. El sonido de las botas de cuero se acercó, el mismo sonido de antes, como el capítulo final de una obra solemne. ¡Puf! Un humo verde se extendió. En medio de esa luz verdosa, la voz del emperador resonó: levántate. Sus ojos eran agudos, como si pudieran cortar en dos al hombre que se inclinaba ante él en un instante. El emperador estaba envuelto en una aura azul, y preguntó fríamente: ¿realmente conspiraste con aquellos que dañaron a mis hijos? El duque Rossi mantuvo la calma, cerró los ojos y respondió en un tono suave: por supuesto que no. ¿Cómo me atrevería a dañar a la familia imperial? En ese momento, el príncipe heredero Roy, que estaba detrás, habló: tengo pruebas. La mirada del duque cambió instantáneamente. Levantó la cabeza, pero no refutó ni hizo ningún movimiento, simplemente continuó escuchando. Roy continuó: también está el tipo de magia usada para atacar a los dos niños, el mercader que vendió el libro de magia, y el conde clon que contactó con él. Roy parecía perdido en la escena del aterrorizado mercader mientras continuaba: después de que Eji capturara y encarcelara a ese mercader, el conde clon fue a buscar a otro mercader, y Eji lo atrapó. El duque Rossi maldijo mentalmente al conde clon: resultaba que ese tipo había estado bajo vigilancia todo el tiempo, por eso no lo había contactado. Maldijo en silencio a ese idiota, pero no tenía idea, ni le importaban, los pensamientos del duque Rossi. Roy dijo que después de varios días sin ningún movimiento especial, el primer lugar al que fue el conde clon fue la mansión del duque. Era una mansión magnífica, siempre brillantemente iluminada, como las ambiciones de quienes estaban allí. El príncipe heredero presentó con calma los resultados de su investigación. Al mismo tiempo, escuché que los nobles descontentos con la familia imperial se reunieron todos en su mansión. El duque Rossi puso su mano sobre su pecho izquierdo en señal de lealtad, aún con la cabeza inclinada, como si fuera completamente inocente. Realmente no sabía que estaban en desacuerdo con la familia imperial. Solo invité a algunos viejos amigos a disfrutar de la actuación de mi hijo. Incluso hábilmente le devolvió la pelota a Roy, preguntando en su lugar: ¿sospecha Su Alteza de estos nobles del imperio, solo porque aceptaron mi invitación? Roy estaba atónito: el duque no estaba mintiendo ni distorsionando su investigación. El emperador, que había permanecido en silencio, habló de repente, llamando al duque Rossi. La voz del emperador era profunda, su rostro lleno de disgusto: en nombre de la reina, respóndeme, ¿traicionaste a la familia imperial? El cuerpo del emperador brillaba con una luz azul, como si ardiera de ira. El duque Rossi levantó la cabeza: ¿Su Majestad se refiere a los recuerdos de la reina? Roy estaba desconcertado, sintiendo que todo a su alrededor era confuso. Pensó para sí mismo: ¿cómo se volvió así el ambiente? El duque Rossi apretó los puños y dijo con voz firme: juro por todo mi corazón sincero, Su Majestad, usted nunca ha cambiado. Le devolvió la pregunta: ¿le gusta tanto poner a prueba a la gente? Sus ojos brillaron con un desprecio apenas disimulado. Si no fuera por usted. Reina, el duque Rossi hizo una pausa, y luego decidió decirlo sin rodeos: Alona no habría muerto de esa manera. El emperador se sobresaltó al oír ese nombre, como si recordara un pasado doloroso. Solo oír el nombre, Alona, fue suficiente para hacerlo entrar en pánico. Roy gritó inmediatamente: cállate. ¿Cómo te atreves a decir el nombre de mi madre y decir tales cosas? El duque Rossi no mostró miedo ante el grito, y respondió con calma: fue Su Majestad quien mencionó a la reina primero. En ese momento, el emperador parecía tan enfadado que no podía hablar. El duque Rossi continuó: mi rey, ¿no siente que es responsable de la muerte de la reina? Crash. Se escuchó un fuerte ruido, ladrillos y piedras se rompieron.
Roy miró horrorizado como el duque Rossi inclinaba la cabeza inmediatamente. El emperador había golpeado el suelo con el pie, como si usara ese golpe en lugar de todas las maldiciones más viciosas. Parecía que el duque no estaba equivocado, el emperador no podía refutarlo. Después de un momento de silencio, el emperador ordenó: a partir de mañana, sigan de cerca a los niños hasta que lleguen a salvo al castillo de Elonia. El interrogatorio detallado será después. El emperador salió de la habitación, como si dejara atrás la verdad que no quería enfrentar. Dijo: te dejo el resto a ti. El príncipe heredero Roy respondió respetuosamente: sí, padre. Dicho esto, miró al duque con disgusto. Ahora registraremos la mansión del duque. Prepárese. El duque Rossi permaneció en silencio, quizás con algún pensamiento astuto en mente. El duque Rossi pensó con aire de suficiencia: en 2 días, serán ustedes los que tendrán que estar preparados, oh noble familia imperial. En el castillo, Aren estaba perdido en sus pensamientos: mañana tenemos que regresar al castillo de Elonia. En algún lugar del palacio, se oían voces, pero Aren no se dio cuenta. Oigan, ¿han oído? Escuché que el duque Rossi fue arrestado. Sí, por traición. ¿Alguien dudó? ¿Traición? ¿El duque Rossi? Imposible. En un rincón, un hombre de aspecto demacrado escuchaba a escondidas las noticias. Era el conde Clon. Estaba absolutamente aterrorizado. ¿Qué diablos pasó? No esperaba que el duque fuera arrestado al día siguiente. Tal como sospechaba, la familia imperial nos ha estado vigilando todo el tiempo. Nuestro pacto de alianza será descubierto pronto. Pensó ansiosamente: si es así, estoy acabado. Mientras tanto, en el patio, Río jugaba con Arien y Aren. Los tres parecían estar charlando alegremente. De repente, Arien oyó un grito: «Estás siendo demasiado grosero, conde Clon». La niña se giró asustada. Río también se sobresaltó al oír el nombre de su padre, parecía que algo malo había pasado. Vio a su padre, el conde Clon, entrar furioso en el patio, murmurando sin parar, ignorando los intentos de la sirvienta por detenerlo: «Tengo asuntos importantes, apártense, muévanse». Al ver a su padre actuar de forma tan ruda, Río no pudo evitar soltar: «Padre». Arien y Aren se miraron, los dos niños observando a Río con desconcierto. «Padre». Río se dio cuenta de que se le había escapado y se tapó la boca apresuradamente, pero parecía ser demasiado tarde. Arien habló: «Isina, déjelo entrar». La sirvienta y el conde quedaron atónitos, pero Isina respondió respetuosamente: «Sí, Su Alteza la princesa». E inmediatamente se hizo a un lado. El conde Clon corrió hacia adelante, gritando: «Río, tengo algo que preguntarte, espera, ven aquí». Antes de que Clon pudiera terminar, Aren lo interrumpió. «¿Cómo te atreves a ser tan irrespetuoso?», advirtió el niño. «¿Te atreves a hablar sin siquiera haber saludado a la realeza? ¿Cómo puede un conde comportarse así?». Aren adoptó un aire de dignidad, pero luego, con picardía, le sacó la lengua. Aunque el conde Clon estaba furioso, solo podía maldecir en su interior: «este mocoso». Sin embargo, se calmó rápidamente, pensando: «Quizás el tercer príncipe esté observando en secreto, será mejor ser paciente». Así que se inclinó respetuosamente: «Por favor, perdonen mi rudeza, presento mis respetos al cuarto príncipe y a la princesa». Aren no estaba dispuesto a dejarlo pasar, agitando la mano con fingida sorpresa: «Increíble, no solo eres grosero, sino también lento de reflejos. Te tomó todo este tiempo saludarnos». Arien se unió de inmediato: «Pienso lo mismo». Las acciones de los dos provocaron abiertamente al conde Clon. Quería estallar, pero no podía tomar represalias contra la realeza. Arien rápidamente volvió al asunto principal, preguntando seriamente: «¿Qué quieres de Río?». El conde apretó los dientes y respondió: «Solo quiero hacerle unas preguntas». Arien y Aren se miraron, intercambiando una mirada, ambos preguntándose qué diablos estaba pasando. Después de escuchar, Arien se mostró magnánima: «Te lo permito». Se relajó y dijo: «Nos vemos luego, Río». Río respondió apresuradamente: «Gracias». El conde Clon se dio la vuelta enfadado, llevándose a Río fuera del patio. Aren y Arien abandonaron su actitud juguetona e intercambiaron pensamientos en voz baja. Dijo a padre: «Hace un momento, ¿verdad?».
Aren asintió con firmeza. Por otro lado, el conde Clon agarró a Río por el cuello de la camisa y preguntó con ansiedad: ¿sabes dónde está ese documento? Río preguntó sin comprender: ¿documento? Clon dijo con exasperación: el que firmé ayer. ¿Has estado en contacto con el duque Rossi todo este tiempo? ¿Qué sabes? Ignorando la expresión sombría en el rostro de su hijo, su voz continuó tronando: si encuentran esa cosa, todos estaremos acabados. El duque Rossi ha sido arrestado por traición. Río no respondió, pareciendo dudar. El conde Clon se animó un poco: ¿tú lo sabes? Río dijo: no te preocupes, nadie encontrará ese documento. El conde preguntó alegremente: ¿en serio? Río continuó: el plan no cambiará. El conde Clon vaciló por un momento: eso, es verdad, ¿cómo podría el duque Rossi ser derrotado tan fácilmente? Ja, 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 ja. Río recordó a Aren y Arien diciendo: definitivamente seremos felices. Repitió inconscientemente: ¿felicidad? ¿Tengo yo derecho a tocar algo así? Río seguía perdido en sus pensamientos, mientras el conde Clon parloteaba a su lado: ¿te pusiste en contacto con el duque en secreto mientras yo no estaba? Dímelo ya. Si esa información es realmente valiosa, estoy dispuesto a escucharla incluso de un inútil como tú. Al pensar en los rostros de los niños, que le habían deseado felicidad, así que, hermano mayor Río, tú también debes ser feliz. Río permaneció en silencio, con una expresión de conflicto. El palacio del segundo príncipe lucía particularmente magnífico bajo el sol. Dentro de una habitación, resonó una voz: ¿cómo te sientes? El segundo príncipe le preguntó al joven pelirrojo: Chason. ¿Ya puedes salir? Nioai estaba de pie a un lado con los brazos cruzados, con expresión de estar viendo un espectáculo. Chason respondió: gracias de nuevo, segundo príncipe. Nioai suspiró aliviado, pensando: qué molesto eres. Ya te dije que no te excedieras. Chason también estaba secretamente encantado, finalmente respirando aliviado: por fin, creo que por fin podré reunirme con mi maestro. Alguien se dirigía hacia la prisión. El carcelero adjunto cuestionó con severidad: ¿quién eres? El hombre respondió: vengo por orden de su majestad. Río llevaba una cesta cubierta con un paño blanco, y dijo: traigo comida para el duque Rossi. Los dos carceleros intercambiaron miradas. Mira esa cicatriz suya, qué miedo. Uno preguntó: ¿es este realmente el tipo encargado de entregar la comida? El otro respondió: no estoy seguro. No sabían que el verdadero encargado de la comida había sido noqueado y atado. El carcelero más joven miró con curiosidad la cesta de comida del duque: a ver qué hay dentro. ¿Pastel de carne? Qué raro, incluso en la cárcel sigue siendo un duque. El otro dijo: de acuerdo, puedes pasar. Aunque lo dejaron entrar, no apartaron la vista de cada movimiento de Río. En la celda, el duque Rossi escuchó un golpe en la puerta y una frase: le traigo su comida, su señoría el duque. La comida fue pasada a través de una pequeña abertura en la esquina de la celda. La persona dijo: este pastel está hecho con el último trozo de queso. Por favor, tenga cuidado al comer. Esta frase parecía ser una señal secreta. Efectivamente, escondida en medio del pastel había una nota secreta. Al verla, las comisuras de la boca del duque Rossi se curvaron ligeramente. Excelente. Río, afuera, pensó para sí mismo: solo unas horas más, y todo será un caos. Mientras tanto, Arien y Aren estaban acostados en la cama, nadie decía una palabra. Mañana era el día de regresar al castillo de Elonia. Como de costumbre, los dos fueron vestidos y arreglados. Isina dijo con rostro inexpresivo: está hecho. Las sirvientas detrás de ellos los miraban con admiración. Arien y Aren vestían ropas adorables. Isina dijo: Su Majestad, el príncipe heredero y el tercer príncipe los están esperando afuera. La princesa preguntó con curiosidad: ¿y el segundo príncipe? Isina respondió: eso podría ser un poco difícil. Ambos se sorprendieron mucho. ¿Un poco difícil? ¿Incluso Isina no está segura a veces?
Pero rápidamente se calmaron. Probablemente no haya ningún problema. Ella dijo, entendido. Y Sina señaló la puerta de la habitación, es hora de irse, todo el equipaje ya ha sido cargado en el carruaje. Fuera del castillo, los tres príncipes llamaron alegremente Arien, Aren. Arien y Aren estaban un poco confusos al ver a los tres príncipes correr alegremente hacia ellos, dudando por un momento. Están tan adorables hoy también, realmente no quiero que se vayan. ¿Qué tal si los ato y los llevo a mi palacio? El príncipe heredero, que estaba detrás, dijo con cierta ira, ya te estás pasando, Eji. Arien y Aren miraron de reojo a su majestad. Vieron que su rostro estaba inexpresivo, frío como siempre. Ella pensó, ha pasado tanto tiempo y el emperador todavía no ha dicho una palabra. Bueno, de todos modos, no tenemos nada que decirle. Ya era hora de despedirse. El tercer príncipe sonrió alegremente y dijo, me ofrezco voluntario para escoltarlos todo el camino de regreso al castillo, desde aquí hasta allí. Arien preguntó sin comprender, ¿escoltarnos? ¿Y escoltados personalmente por un príncipe? Solo entonces Eji se puso serio, no sabemos qué podría pasar en el camino, así que será más seguro si van conmigo y Killua. El príncipe heredero dijo con cierto pesar, también me gustaría ir, pero la posición del príncipe heredero no puede quedar vacía. Confío en que no habrá ningún problema si Eji va con ustedes, su fuerza de combate es muy poderosa. Aren abrió los ojos de par en par, pensando que estaban siendo demasiado cuidadosos. ¿Es por el ataque de la última vez? Luego respondió, sí. Aren, que había estado en silencio todo este tiempo, también habló, entonces, partamos de inmediato. Lo que significaba que no tenían nada más que decir. Eji se quedó atónito, ¿tan rápido? De repente, una voz resonó, que tengan un buen viaje. Esto dejó a ambos atónitos. Miraron hacia su majestad, solo para ver que seguía tan frío como siempre, pero había un atisbo de preocupación en sus ojos. Al ver la mirada de los dos niños, se dio la vuelta y se fue. Mientras los dos todavía miraban a su majestad, el tercer príncipe dijo, ¿incluso traje pasteles? Poco después, estaban en camino de regreso al castillo. Había muchos guardias rodeando el carruaje. Eji le ordenó a Killua, vuela hasta el techo del carruaje y vigila el frente, yo te seguiré. Él respondió, entendido. Eji añadió, porque tengo los ojos de un ave de rapiña, puedo ver todo claramente adelante. Él asintió para mostrar que entendía, y dicho esto, se transformó en un halcón azul. En su corazón, dijo, ten cuidado, Eji. El otro respondió alegremente, lo sé. Sus ojos brillaron y dijo, de acuerdo, ahora yo también debería empezar. Un poco sorprendido, de repente se dio cuenta de algo extraño. Al notar a Ryo, el tercer príncipe pensó, ¿no es ese el sirviente de Arien y Aren? Gritó en voz alta, oye, ¿tú? ¿Por qué vas solo? Al ver que echaba a correr, Eji estaba un poco confundido. En otro desarrollo, en el carruaje, Arien abrazaba un libro y preguntó, Ryo debe estar justo detrás de nosotros, ¿verdad? Y Sina respondió, supongo que debe estar con los otros sirvientes. Los dos sintieron que tenía sentido. Así es. Una voz también resonó desde el carruaje, cuando lleguemos al castillo, queremos estar con Ryo. Por este lado, el tercer príncipe persiguió a Ryo, gritando, oye. ¿Por qué echaste a correr de repente? Eji dijo con arrogancia, ¿realmente eres un tonto? ¿Crees que puedes escapar de las manos de la realeza? Al ver que permanecía en silencio, el tercer príncipe maldijo enojado, este idiota, se atreve a ignorarme, qué interesante. Dicho esto, el tercer príncipe se adelantó, agarró a Ryo por el hombro con una mano y gritó, ¿eres la persona que más les gusta a Arien y Aren? ¿Deberías estar con ellos? Tan pronto como vio su rostro, Eji descubrió con horror la cicatriz en su cara. El otro no dijo mucho, y decididamente apuñaló algo en su cuerpo. Solo pudo decir una frase, tú, irrespetuoso, antes de caer al suelo. El tercer príncipe cayó al suelo, envenenado. Solo escuchó al otro decir con frialdad, lo sabía.
¿Cómo podría la arrogante realeza ser derribada por un veneno común? ¿Y si fuera un tipo de veneno que puede hacer dormir incluso a un dragón? Intentó resistirse, pero la toxina ya se había extendido por su cuerpo. El otro dijo de nuevo, solo estarás incómodo unos días, no morirás. Río dijo con voz burlona, nunca esperé que el noble tercer príncipe fuera derribado por un truco tan barato de alguien tan bajo como yo. Antes de perder el conocimiento, el tercer príncipe pensó en Killua. Killua pareció sentir que algo andaba mal, y de repente soltó un fuerte chillido, haciendo que las tres personas en el carruaje se taparan los oídos. ¿Un graznido de pájaro? Un soldado vio a Killua darse la vuelta y marcharse, y gritó, «Señor Killua, ¿a dónde vuela tan de repente?» Todos murmuraban, «¿Qué está pasando?» De repente voló de regreso hacia el palacio. Sin darse cuenta de que detrás de ellos aparecían dos personas vestidas de negro, completamente cubiertas. Uno de ellos usó magia para mirar hacia el carruaje y soltó una risa fría. En un sendero desolado del bosque, un carruaje dorado y ornamentado estaba siendo escoltado por soldados. Estos soldados también estaban discutiendo algo. Dos de ellos charlaban animadamente. El señor Killua regresó de repente al palacio. ¿Pasó algo en el palacio? En ese momento, se oyeron pasos detrás de ellos. Al segundo siguiente, un hombre completamente cubierto roció un polvo fragante, que se extendió con el viento. Con la aparición de esa persona, soldados y caballos cayeron uno tras otro. Todavía había algunos soldados que no habían sido envenenados. Vieron un humo negro flotando en el aire, y alguien preguntó, «Oye, ¿qué es este humo negro?» Luego, inhaló accidentalmente ese extraño gas, sus ojos se cerraron lentamente y cayó al suelo. Arien y Aren estaban en el carruaje. La niña sintió que algo era extraño. ¿Escuchaste un ruido como si algo cayera? Y Sina, sentada frente a ella, miró por la ventana a lo lejos y respondió, «Sí, qué extraño». El graznido del pájaro de antes ya fue bastante raro, y ahora el carruaje también se ha detenido de repente. Y Sina se preparó para levantarse, «Saldré a ver qué pasa». Inesperadamente, con un ruido estridente, dos hombres misteriosos abrieron la puerta del carruaje y saludaron con voz amenazante, «Hola, Su Alteza la Princesa, Su Alteza el Príncipe». Uno de ellos agarró con fuerza a Arien, levantándola. Arien palideció de miedo. El otro también agarró el cuello de la camisa de Aren, tirando del niño hacia ellos. Los dos hombres sujetaron con fuerza a Arien y Aren, diciendo alegremente, «Demasiado fácil». Solo entonces Arien y Aren se fijaron en ellos. Los dos niños reconocieron de inmediato a estos caballeros. Y Sina se bajó apresuradamente del carruaje, gritando con ansiedad, «¿Príncipe? ¿Princesa?» Sin dejar que los dos caballeros escaparan, Sina extendió los brazos para bloquearlos. «¿Insolentes? Suéltenlos ya». Un caballero chasqueó la lengua con ira, y sin dudarlo le dio una fuerte patada a Sina, haciéndola caer al suelo. Luego dijo con desprecio, «Quítate de en medio, vieja». Al ver a Sina ser pateada tan dolorosamente, Arien y Aren, que estaban en manos de los dos caballeros, gritaron de miedo, «Sina». Arien rompió a llorar, apretando los dientes con ira, su pequeño rostro enrojecido, golpeando al caballero con los puños sin parar, «Bastardo, malvado». Aren, al ver esto, hizo lo mismo. Los dos niños comenzaron a gritar y patalear en manos de los hombres. ¿Sus madres no les enseñaron a respetar a sus mayores? ¿Ustedes son solo unos ladrones? Si los trataran así, ¿les gustaría? Cobardes, desvergonzados, fracasos de la creación. Ante estos insultos tan hirientes, los dos caballeros no supieron qué responder por un momento, y se quedaron en silencio. Y Sina, todavía sentada en el suelo, dijo en voz baja, «Príncipe, princesa, esas palabras son demasiado hirientes». Pero a Arien y Aren no les importó en absoluto. Los dos niños continuaron gritando y llorando ruidosamente. Finalmente, los hombres no pudieron soportar más el ruido. «Estos dos mocosos son tan ruidosos, ¡qué molestia!». Enojados, arrastraron a Arien y Aren lejos, y al mismo tiempo apretaron sus manos alrededor de los cuellos de los dos niños. Arien y Aren gritaron de dolor un par de veces. Y Sina se levantó apresuradamente y corrió hacia ellos, «Príncipe, princesa». Ellos todavía no los soltaban. «Vigilen bien a estas ratitas».
Arien y Aren pensaron, duele. Justo cuando ese pensamiento pasó, la idea, que alguien nos salve, apareció involuntariamente. Una luz deslumbrante apareció como un salvador oportuno. La luz brilló y pasó rápidamente, envolviendo a Arien y Aren. Los dos niños desaparecieron sin dejar rastro de las manos de los caballeros. Los dos caballeros gritaron de horror al mismo tiempo. ¿Qué? Una cinta de seda roja ondeaba en el aire. Isina, recuperada del shock, miró horrorizada a esa cinta roja. ¿Príncipe? Princesa. Arien abrió lentamente los ojos doloridos, Aren también. Ambos niños soltaron un sorprendido, ¿eh? Chason descendió lentamente al suelo. Arien y Aren levantaron la cabeza para mirarlo al mismo tiempo. Arien gritó emocionada con voz clara, «Señor pelirrojo». Chason dijo gentilmente, «Perdón, llegué tarde». Miró a los dos niños con ojos cariñosos, «Siempre he querido conocerlos». Arien y Aren se sintieron extremadamente desconcertados, «¿Por qué nos mira con esos ojos?». De repente, los dos caballeros señalaron a Chason y gritaron, «¿Quién eres tú?». «Tú, el tipo pelirrojo, entréganos a esos dos niños ahora». Antes de que pudieran terminar sus palabras, los ojos de Chason brillaron con una ira extrema, o si no, ¿qué? Una aura poderosa emanó de su cuerpo. ¿Creen que ustedes, basura, son rivales para mí? Mientras tanto, en una mañana temprano en el magnífico palacio, Alessandro dormía profundamente en su pequeña cama cuando fue despertado por insistentes golpes en la puerta. Se despertó lentamente, abrió los ojos, se masajeó las sienes, sus ojos todavía nublados por el sueño. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Alessandro miró por la ventana y descubrió la figura de Killua afuera. Killua se arrodilló abruptamente, sosteniendo al príncipe Eji en sus brazos. «Segundo príncipe, por favor, salve a mi maestro». Alessandro corrió apresuradamente. «¿Qué pasa?». «Ponlo en la cama rápidamente». Nioai apareció de la nada y preguntó, «¿Qué pasó?». «¿Cómo está Eji?». Killua miró el rostro demacrado de Eji con una expresión de dolor, se desmayó en la puerta del palacio. «Creo que pudo haber sido envenenado». Si tan solo hubiera podido quedarme a su lado, Alessandro se acercó, acariciando suavemente la barbilla de Eji. «Déjenme curarlo yo mismo». Nioai lo miró con los brazos cruzados. «¿Puedes hacerlo? ¿Necesitas llamar a alguien más?». Alessandro se negó. «No es necesario, quiero curarlo yo mismo». Volvió la cara. «No podemos dejar que otros sepan que un miembro de la familia imperial está herido». La mirada de Alessandro se volvió profunda. «Si ven la debilidad de la familia imperial, mucha gente se decepcionará. La realeza siempre debe ser fuerte». Nioai dijo medio en broma, «Es fácil decirlo, pero no te desmayes de nuevo frente a los demás». Alessandro estaba un poco avergonzado. «Esa no es mi imagen habitual». Continuó, «pero para mi padre y los demás, no pueden saberlo. Debo curar a Eji yo mismo». Nioai respondió, mientras empujaba a Killua, que sostenía a Eji, hacia la habitación. «Vamos, Killua». Alessandro apretó los puños. «Aunque usé demasiada magia para curar a Chason, todavía puedo aguantar un poco más». Todo tipo de pensamientos daban vueltas en su cabeza. Esta situación, claramente alguien se está burlando de la familia imperial. Chason debe estar con los niños, ¿verdad? En otro escenario, la capa de Chason ondeaba al viento. «Chason, por favor, protege a mis hermanos». «Isina». Arien y Aren se acurrucaron detrás de Chason, protegidos por él. Los caballeros retrocedieron unos pasos, asustados. «¿Quién es este tipo?». Dispersó la oscuridad con el viento, nunca he oído hablar de él. Chason le dijo a Isina, «Señora, en realidad, sería mejor acabar con ellos aquí mismo, pero la seguridad de los dos niños es lo más importante, así que por favor, regrese al palacio rápidamente». Las palabras de Chason hicieron que los dos caballeros palidecieran de miedo. «Si los derribo ahora, no podrán seguirnos. El resto se lo puede dejar al rey». Isina todavía dudaba un poco. «Estoy de acuerdo, pero todos los caballos han caído, ¿qué hacemos?». Mirando a los caballos y soldados caídos en el suelo, Isina realmente no sabía qué hacer. En ese momento, una tenue corriente de aire apareció en la palma de la mano de Chason. Se volvió para mirar a Isina y dijo, «No se preocupe. Tengo la fuerza suficiente para llevarlos a todos». Arien preguntó sorprendida, «¿Cómo vas a hacerlo?». Arien pensó de repente, ¿acaso piensa cargarnos a los tres? Chason no pudo evitar reírse a carcajadas después de escucharla.
Se disculpó con ella, lo siento, no pude evitar reírme. La princesa es tan adorable. La ira apareció en el rostro de Arien. Y Sina lo miró con resentimiento. ¿Cómo se atreve este tipo a reírse de la princesa? Chason seguía riendo, sin darse cuenta de que un hombre estaba apareciendo allí. Cargar a 3 personas es difícil, Arien. Arien continuó preguntando, entonces, ¿cómo lo harás? Chason dijo a medias, puede ser un poco aterrador, pero yo, en ese momento, el hombre sostenía una espada, preparándose para atacar. Un segundo después, la espada se clavó profundamente en la espalda de Chason. Sintió un dolor intenso y no pudo evitar soltar un grito, ¡ah! Y Sina, Arien y Aren, que estaban presentes, palidecieron de miedo. Arien gritó horrorizada, ¡no! De repente, una voz burlona resonó, vaya, vaya, parece que ni siquiera una herida mortal puede matarte. Arien y Aren, al oír esto, abrieron los ojos de par en par y se giraron horrorizados. La voz volvió a sonar, por favor, no se preocupen, altezas. Los protegeré de este secuestrador. El duque Rossi miró al príncipe y la princesa, sonriendo con aire de suficiencia. Arien estaba atónita en su corazón, duque Rossi. Ella frunció el ceño y gritó, ¿qué diablos está pasando? Arien, con los ojos llenos de lágrimas, señaló al secuestrador de delante y dijo con agravio, esta persona estaba tratando de protegernos a los 3. ¿Esa persona de allí es la que quiere atacarnos? De repente, el secuestrador habló, ha llegado, duque. Esta frase dejó atónita a Arien. El secuestrador volvió a hablar con voz despectiva, ¿por qué no nos avisó que alguien vendría a interrumpir? El duque Rossi respondió de inmediato, yo tampoco esperaba esto, lo siento. Arien y todos los demás escucharon en silencio su conversación, y solo después de un momento se dieron cuenta con horror, ¿qué diablos está pasando? Arien dijo temblando, e Sina también estaba muy preocupada, tal como pensaba. Luego, frunció el ceño y fingió calmarse para hablar, sabía que haría esto, duque. El duque Rossi la miró de reojo y luego pateó con fuerza a Sina, haciéndola gritar de dolor. Arien gritó preocupada, ¿Sina? El duque Rossi miró a Sina con furia, desde que Alona estaba viva, siempre te has interpuesto entre ella y yo. Eres el muro que me separa de ella. Después de que él terminara de hablar, Sina replicó enojada, eso es porque siempre has codiciado a la reina. ¡Qué desvergonzado! Recordó cuando era joven, un día pasó por un cuarto secreto y de repente oyó una discusión adentro. Suéltame, por favor. ¿Por qué me tratas así, Alona? Vio al duque Rossi y a Alona forcejeando. Sabes, he querido tenerte durante tantos años. Y me voy por un momento y te conviertes en reina. El duque Rossi gritó. Y Sina, en ese momento, miró a escondidas a los dos. Alona y el duque Rossi seguían discutiendo, sin percatarse de ella. Ya te lo dije, solo te veo como un amigo. ¿Así que también eres el tipo de mujer que codicia el estatus? La voz del duque Rossi se volvió más y más agitada, rugiendo de ira, quieres el poder del emperador, ¿verdad? ¿Cómo pudo alguien tan frío e insensible como tú llamar su atención? Antes de que terminara, Alona le dio una bofetada. Alona temblaba por completo, con lágrimas en las comisuras de los ojos, mirando al duque Rossi. Como noble de este país, y como tu amiga, por favor, no insultes a mi esposo. Especialmente si realmente me amas. Dijo Alona. El duque Rossi se quedó atónito, se tocó suavemente la mejilla enrojecida por la bofetada y luego habló, ¿cómo pudiste tratarme así? Entonces Alona retrocedió cansada. Y Sina corrió a sostenerla, Alteza, ¿está bien? El duque Rossi miró a Sina con asombro, ¿desde cuándo estás tú? Y Sina lo interrumpió con severidad, eso no es asunto suyo, duque. Le lanzó una mirada de advertencia, creo que sería mejor que no volviera a ver a su majestad la reina en el futuro. En ese momento, la expresión del duque Rossi era extremadamente feroz, exactamente igual que ahora. El duque Rossi dijo con desdén, mujeres, todas son iguales, todas me ven como el malo, solo saben seguir a los que tienen poder, y Sina lo interrumpió, no diga esas tonterías. Le gritó enojada al duque Rossi,
¿no siente remordimiento por la difunta reina? ¿Es usted un villano despreciable? Al oír esto, el duque Rossi apretó los dientes, levantó su espada y gritó: «¡Cállate!». Arien se interpuso inmediatamente frente a Isina, bloqueando su ataque. «¡Detente!». Temblaba de miedo de la cabeza a los pies, pero aún así trató de amenazarlo: «Detente ya, no te acerques». El duque Rossi la miró fríamente y dijo: «Vaya, vaya, así que les dejé ver esta fea faceta mía». Tan pronto como terminó de hablar, los secuestradores se deslizaron silenciosamente detrás de Arien y Aren, cubriendo sus bocas y narices con pañuelos. «Así es, si seguimos alargando esto, será problemático», dijo el secuestrador. El cloroformo comenzó a hacer efecto, el príncipe y la princesa se sintieron gradualmente cansados, somnolientos. «¿Nuestra conciencia se está desvaneciendo?», pensó Arien. El duque Rossi, de pie a un lado, sonrió siniestramente y dijo: «Descansen bien, altezas». En el palacio, en el estudio, una voz severa resonó: «¿Dices que no encontraste nada?». El guardia inclinó la cabeza respetuosamente y respondió: «Hemos registrado la habitación del duque, incluso las viviendas de los sirvientes, pero no encontramos ninguna evidencia de traición». Roy guardó silencio por un momento, frunciendo el ceño como si estuviera pensando: «Sin pruebas, las acusaciones contra el duque Rossi están siendo refutadas gradualmente. Necesitamos pruebas sólidas de traición». De repente, llamaron a la puerta. El sirviente entró y dijo: «Su Alteza el príncipe heredero, el segundo príncipe tiene un mensaje para usted». El hombre inclinó la cabeza respetuosamente y continuó: «Espera que su Alteza pueda ir a su palacio lo antes posible». Al oír esto, Roy frunció el ceño y respondió: «¿Por qué diría Alex algo así?». Poco después, en el palacio del segundo príncipe, Roy entró y dijo: «¿Me llamaste, Alex?». Solo entonces vio que Alessandro estaba demacrado y su voz temblaba. Roy dijo con resignación: «Viendo tu aspecto ahora, no estás nada bien». Aunque estaba muy cansado, a Alessandro se las arregló para sonreír. «No hay más remedio. He agotado mi magia, no me queda ni la última gota». Roy, al oír esto, se mostró confundido: «¿Pero por qué?». De repente, Killua se acercó a los dos y dijo: «Eji se desmayó». Al oír esto, Roy lo miró asombrado y soltó: «Killua, ¿por qué estás aquí?». «¿Dónde está Eji?», preguntó Roy en voz alta. Killua respondió con calma: «Está en la habitación». Eji estaba tumbado en la cama. Alessandro lo miró con rostro sombrío y dijo: «El veneno que usaron es muy potente. Si no fuera de la realeza, Eji ya estaría muerto». Tras escuchar esto, la mirada de Roy se agudizó y su voz se volvió grave: «Cuéntame cada detalle de esta historia». Killua también frunció el ceño: «¿Qué dijo Eji?». Recordando la escena de Eji desmayándose débilmente en el bosque, Killua continuó: «Dijo que fue engañado por un tipo con una cicatriz en la cara». Justo después de decir eso, Eji se desplomó. El corazón de Roy se estremeció al oírlo, pensando: «¿Ese tipo de la cicatriz no es el que vi en la mansión del duque Rossi?». Engañó a Eji. Pero al pensar en algo, Roy volvió a hablar: «Si Eji y Killua están ambos aquí, entonces los niños no tienen a nadie que los proteja ahora». Killua también estaba un poco inquieto, pero intentó tranquilizarlo: «Además de Eji y yo, hay 10 caballeros acompañándolos. Confío en que no serán sometidos tan fácilmente». Roy miró a Killua y replicó: «Incluso encontraron un veneno que puede dejar inconsciente a un miembro de la realeza. Es muy probable que ya hayan preparado una forma de lidiar con los caballeros». Killua bajó la cabeza, sin palabras. Alessandro, a su lado, dijo apresuradamente: «¿Qué quieres decir?». «Si no fuera por ti, Eji estaría en graves problemas». Un momento después, Roy dio una orden de inmediato: «Killua, ve a investigar la situación. Enviaré refuerzos contigo. En cuanto determines la ubicación de los niños, informa de inmediato». Killua inclinó la cabeza y aceptó la orden: «Entendido». Entonces, Roy frunció el ceño y continuó: «Enviaré más caballeros a buscar al que engañó a Eji. También iré a ver al duque Rossi». Alessandro estaba un poco alterado, y Roy lo interrumpió directamente: «Tú deberías descansar». Alessandro seguía aturdido, pero Nioai, a su lado, intervino alegremente: «Sí, sí, sí, estoy de acuerdo con las 2 manos y los 2 pies». Roy también dijo: «Eres el mejor sanador del palacio. Todavía no sabemos cuándo te necesitaremos, así que recupérate rápido». Al oír esto, el rostro de Alessandro palideció y su voz tembló: «Pero en esta situación,
¿Cómo puedo yo? Roy ordenó directamente. Nioai, ayúdame a vigilarlo. Nioai respondió alegremente, oh, tiene toda la razón, déjemelo a mí. Alessandro no pudo replicar y solo pudo suspirar. Después de arreglar todo, Roy miró a Alessandro y preguntó, entonces, ¿seguiremos este plan? ¿Le has informado a padre? Alessandro respondió, padre está actualmente en otro palacio. He oído que está movilizando tropas. Roy suspiró, ya veo. Pensó para sí mismo, la situación aún no es segura, no molestemos a padre. Por otro lado, el emperador estaba de pie en la muralla, mirando a lo lejos, el viento agitando su capa. Bajó la mirada, su voz teñida de inquietud, hay olor a lobo en el viento. En la oscura inconsciencia, Arien solo sentía el frío suelo. Una llamada entrecortada la hizo despertar de repente. Arien abrió los ojos bruscamente y descubrió que ella y su hermano estaban atados en el suelo helado. Gritó en voz alta, Aren. ¿Estás bien? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó con Isina y el hermano pelirrojo? Aren tampoco sabía por qué estaban allí. Estoy bien. No sé nada de los demás, yo también acabo de despertar. Arien dijo lentamente, recuerdo, en ese momento, una voz grave resonó, ya despertaron todos. Arien se sobresaltó al oír esta voz. En la oscuridad, una figura de hombre de mediana edad salió lentamente, con una espada en la mano. Dijo, están bastante callados. La persona que había llegado era el duque Rossi. Sonrió con frialdad, pensé que estarían llorando a gritos. ¿Es porque son de la realeza? Aren lo miró fijamente, duque Rossi, Arien gritó en voz alta, ¿qué les hiciste a Isina y al hermano pelirrojo? Él respondió, ¿no es obvio? Su voz se volvió más grave. Los he matado. Los dos no pudieron mantener la calma. Esto fue un golpe demasiado grande para ellos. Las lágrimas de Arien se acumularon en las comisuras de sus ojos, y tartamudeó, que, los dos niños temblaron, tratando de contener las lágrimas, y preguntaron, si tu objetivo éramos nosotros, ¿por qué no nos mataste? ¿Por qué? No deberíamos habernos acercado a ellos, no deberíamos habernos acercado a nadie, todo es culpa nuestra. Pensó, culpándose a sí misma, como si buscara una excusa. Rugió, ¿por qué los mataste? ¿Por qué? ¿Y yo que pensaba que eras una buena persona? El duque Rossi mostró un atisbo de tristeza, ¿estás diciendo que no soy una buena persona? No, les estoy dando a ustedes, estos bastardos, una oportunidad maravillosa. ¿Cómo no va a ser eso ser bueno? Aren no podía soportar escuchar estas palabras. ¿De qué demonios estás hablando? La espada en su mano brilló, y la punta se colocó instantáneamente en el cuello de Aren. Él bajó la cabeza para mirar, sus ojos llenos de una mirada enfermiza, ustedes dos, tendrán la oportunidad de usar sus muertes para contribuir al imperio. Mientras tanto, el príncipe heredero Roy preguntó de repente a un guardia, ¿qué ha pasado aquí? Miró alrededor de la celda vacía. Ha escapado el duque Rossi. Los dos guardias tenían lágrimas en los ojos, llorando y suplicando, por favor, castíguenos, Alteza. Lo estábamos vigilando con mucho cuidado, no supimos qué pasó. Dijo que actuaba bajo las órdenes del rey. Ese sirviente tenía una cicatriz en la cara. Roy se quedó atónito al oír esto. ¿Una cicatriz en la cara, otra vez? Roy habló lentamente, el duque Rossi ha escapado de la prisión. Esto es claramente un acto flagrante de violación de la ley. Roy hizo un gesto y ordenó, sellen inmediatamente la mansión del duque Rossi y emitan una orden de arresto. Cambiando de escena, los dos niños, pálidos, con la espada del duque Rossi apuntándoles, tartamudearon, nuestras muertes. Él retiró la punta de la espada y respondió con una sonrisa, así es, pero no ahora, así que descansen primero. El corazón de Arien se llenó de amargura. Dice que quiere matarnos, ¿cómo se supone que descansemos? Él se sentó allí, sonriendo mientras miraba a los dos niños en el suelo, y preguntó, ¿han estado alguna vez en algún mercado? Arien no entendía, pero aún así respondió, nunca. Solo hemos estado en el castillo de Lonia y en el palacio. Él sonrió de forma misteriosa, en el mercado de la capital, cada mañana temprano,
Hay muchos clientes que vienen a comprar. Cada día empiezan un nuevo día con su trabajo habitual. El ruido de compradores y vendedores es bullicioso, y los carros están llenos de mercancías de todo el mundo. Se puede decir que casi todos los residentes han estado en el mercado de la capital. Los dos niños lo miraron atónitos, sin entender de qué estaba hablando. Pero él entrecerró los ojos y los miró, planeó exhibir sus cadáveres allí. Sus cadáveres aún estarán tibios, aún muy frescos. Los dos niños temblaron violentamente. Aren tartamudeó, ¿De qué demonios estás hablando? Él se dio la vuelta y se burló, les haré saber la verdad a todos. El emperador del país de Duran tiene dos bastardos sucios. Además, todavía hay quienes creen firmemente que la familia real es invencible, que no puede ser herida, que no enferma, e incluso que no muere. Destrozaré esa creencia justo delante de ellos. Abrió los brazos, emocionado. Estoy muy feliz de que ustedes, bastardos, sean rubios. ¿Qué mejor símbolo que ese? En este imperio, no, esto se convertirá en la mancha más débil y sucia de la historia de la realeza en todo el continente. Levantó su espada, con una sonrisa demente. Si se propaga el rumor de que el poder de la familia real es solo una mentira, no se tambaleará el yugo de su dominio de cientos de años desde la fundación del país. Son muy útiles para el imperio. Los dos niños estaban aterrorizados por este loco. Él seguía riendo a carcajadas, increíblemente satisfecho. Para unos bastardos sucios como ustedes, este es un gran honor, ¿no es así? Así podremos vengarnos del emperador. De repente, sus ojos se abrieron de par en par, su expresión al imaginar ver sus cadáveres. Presenciaré eso con mis propios ojos. Los rostros de los dos niños se volvieron grises. Este hombre estaba realmente loco. Él seguía allí, soltando un discurso incoherente. Esta será una venganza maravillosa. Después de todo, él los quería mucho en el pasado. Los dos niños levantaron la cabeza, con el rostro lleno de duda, sin entender de qué estaba hablando. El emperador nos llevó al castillo de Elonia, pensaron. Esa afirmación no es incorrecta. Pero, Duque Rossi, ¿cómo podría el emperador querernos? En el palacio, el emperador seguía en la alta torre, mirando todo desde arriba. Su Majestad. Alguien lo llamó, haciendo que desviara la mirada. Dos guardias entraron. Así que estaba aquí. Es hora de regresar al palacio. El emperador miró al cielo. Otro guardia preguntó, ¿Su Majestad? El emperador bajó la cabeza y dijo lentamente, muéstrate. El guardia no entendió, ¿qué dice? Al segundo siguiente, una sombra naranja apareció en el cielo. El guardia de abajo seguía intentando preguntar, ¿qué quiere decir? Dos figuras aparecieron de repente frente al emperador. El joven pelirrojo, sosteniendo a Isina ensangrentada, aterrizó en el suelo. El emperador estaba atónito. El joven dijo con dificultad, Su Majestad. Todo el cuerpo del emperador se cubrió de una aura azul, y preguntó con voz grave, dime, ¿dónde están los niños? Chasón se arrodilló en el suelo, sosteniendo a la jefa de sirvientas. El emperador liberó una oleada de poder mágico, respóndeme. ¿Dónde están los niños? Isina estaba inconsciente, la sangre manaba de la comisura de sus labios. Chasón, con el rostro agotado, dijo, no lo sé. Recordó una espada clavándose en su espalda desde atrás, y relató, me apuñalaron por la espalda, perdí el conocimiento. Hice todo lo que pude para curarme. Se quedó allí, mirando el rostro pálido de Isina, desmayada en el suelo. Pero cuando desperté, solo quedaba esta jefa de sirvientas, agonizando. Una mano agarró el cuello de la camisa de Chasón, pero él continuó hablando, sabía que debía informar a su majestad de inmediato, así que intenté rastrear la fuente de poder mágico de la familia real. Su rostro estaba perdido. El emperador liberó su magia con furia, ¿no era su guardián? ¿Por qué no pudiste protegerlos? Chasón, al oír esto, guardó silencio y cerró los ojos. Mi poder actual es apenas un poco más fuerte que la magia ordinaria. Mis maestros no tienen ni una pizca de orgullo real. El guardián y el maestro son uno, el poder del guardián proviene del maestro.
Usted debería tener esto muy claro, ¿verdad, Su Majestad? El emperador no dijo nada, su mano seguía agarrando la camisa de Chason. Luego, lo soltó. El emperador dijo, llamen a un sanador para que los cure. Los dos guardias, claramente sobresaltados, salieron corriendo. El emperador miró a las dos personas en el suelo y preguntó, ¿sabes quién fue? Chason dijo con frustración, había dos tipos con capas negras, sus rostros estaban cubiertos. Continuó, usaban una magia increíblemente asesina. No vi quién me apuñaló, pero, antes de perder el conocimiento, Isina intentó decir, Chason. Dile al emperador, esta jefa de sirvientas, lo llamó. Duque Rossi. El emperador recordó el rostro de ese hombre. Le gusta tanto poner a prueba a la gente, ¿verdad, Su Majestad? En ese momento, los dos guardias trajeron al sanador ante el emperador. Chason, aturdido, levantó la cabeza y dijo, ¿eh? El emperador se acercó. Lo lamento mucho. El sanador inclinó la cabeza, y los dos guardias se llevaron a la jefa de sirvientas. Chason se giró, con el rostro desencajado. ¿Acaba de disculparse conmigo? ¿Es en serio? El emperador se acercó a la puerta, en silencio. Dijo, si les hubiera inculcado el orgullo de la realeza, entonces tú mismo podrías haberlos salvado. Chason se quedó atónito al oír esto. El emperador apretó los puños. El que realmente tiene la culpa soy yo. Soy el peor padre. Chason dijo con calma, ¿por fin se da cuenta? Es usted realmente terrible. El sanador y los dos guardias se sobresaltaron. ¿Qué le acabas de decir a Su Majestad? Chason se puso la mano en el pecho, sintiendo los latidos de su corazón. Pero todavía tiene la oportunidad de ser un padre mejor. Mi corazón sigue latiendo. Eso significa que los dos niños siguen vivos. El emperador guardó silencio por un momento y luego dijo, cuando terminen de curar tus heridas, lleva a Isina con Alessandro. Él se giró y preguntó, ¿y usted dónde va? Solo el silencio respondió. Chason cerró los ojos y suspiró levemente, pensando, entendido. Por favor, dese prisa. Al pensar en los dos niños, su corazón se agrió. ¡Qué ironía! Tiene que ser usted quien se convierta en su salvador. Pero ahora, he llegado a mi límite. Instó con fervor, dese prisa, Su Majestad. El emperador espoleó a su caballo y partió. En un lugar abandonado, cubierto de telarañas, el duque estaba de pie con una larga espada. Arien y Aren estaban atados, sentados en el suelo. El duque dijo, el emperador no vendrá a salvarlos. Miró a Arien. No sé qué estás esperando, pero todo es inútil. Los ojos de Arien estaban llenos de tristeza. El emperador solo nos ve como un montón de problemas. El duque pensó con suficiencia, estos idiotas no entienden nada. Luego dijo, HMPH, ya lo entenderán. Tengo asuntos que atender, debo irme. En ese momento, llamaron a la puerta. Toc, toc. El duque se giró y dijo, adelante. Arien y Aren miraron hacia la puerta, pensando, esa es la salida. Dos hombres completamente cubiertos entraron. Arien y Aren pensaron que eran personas que venían a atacarlos. El duque dijo, los dejo a su cargo. Los dos hombres dijeron al unísono, como ordene, mi señor duque. Arien y Aren se miraron, pensando, pensábamos que era una oportunidad de escapar, pero ¿quién iba a decir que sería aún más difícil? Uno de los dos se quejó, cielos, qué fastidio. Atrapado en esta pequeña habitación, y además tengo que estar con estas dos cosas sucias. Arien y Aren se movieron ligeramente. El hombre de la derecha se inclinó para mirar. No esperaba que el emperador escondiera a esta basura. El otro continuó, debería haberlos matado hace mucho tiempo, cuanto antes mejor. Debe estar loco. Los rostros de Aren y Arien se veían incómodos, no dijeron nada. Los dos hombres se rieron con desprecio. Oh, ¿qué son esas caras? ¿Hemos tocado una fibra sensible porque he dicho la verdad?
Aren dijo con asco, ustedes son increíblemente aburridos. Ellos lo miraron sorprendidos. Arien dijo con enfado, ¿la gente como ustedes solo sabe decir esas palabras? ¿Ni siquiera pueden encontrar insultos nuevos? Aren frunció el ceño y dijo, la gente que insulta a los bastardos debe sentirse muy orgullosa, ¿eh? Es lo único que saben hacer. Supongo que por eso son leales al duque, ¿verdad? ¡Qué patético! Los dos hombres dijeron con indignación, ¿qué has dicho? La magia se acumuló en sus manos. Mocosos parlanchines, ¿quieren que los abofeteemos hasta la muerte ahora mismo? ¿Quieren algunos huesos rotos? El emperador espoleaba a su caballo, galopando por el camino, con el ceño fruncido, pensando en las fuerzas que se oponían a la familia real, recordando el pasado. En aquel entonces, el emperador estaba sentado en el trono, y los nobles estaban de pie abajo. Hubo algunos nobles que expresaron abiertamente su ira cuando me casé con Alona y la convertí en reina. Esas personas gritaron, ¿la cuarta hija de un varón? ¿Pretende tomar a una noble de bajo estatus como reina? Esto se convertirá en la desgracia del Imperio Duran, Su Majestad. El emperador frunció el ceño, molesto. ¿Todavía no me conocen bien? Todos se callaron de inmediato. El emperador dijo con disgusto, odio tener que repetirme. La gente estaba tan asustada que no se atrevió a chillar. El asunto terminó así. Sin embargo, después del regreso de los dos niños, el número de nobles que se oponían abiertamente aumentó, e incluso destrozaron la habitación de los niños. Parecía que esos niños eran el verdadero objeto de su odio. Recordó la escena de los fragmentos por todo el suelo, las cortinas hechas jirones. En la mansión del duque Rossi, el mismo hombre que había orquestado todo, su hijo, estaba ahora con una espada en la garganta. El emperador se acercó a Roy. Roy, al oírlo, se giró, padre. El emperador, con el rostro sombrío, dijo, explícame. Roy respondió, el duque Rossi ha escapado de la prisión. Hemos sellado la mansión del duque y estamos interrogando a su hijo. El emperador apretó los dientes. Duque. Miró al joven. Joven Rossi, no voy a andarme con rodeos. Dime, ¿dónde están Aren y Arien ahora? Si no lo sabes, dime todos los lugares posibles. Revolveré cada uno de ellos para encontrarlos. El emperador liberó su magia, furioso. No tengo mucho tiempo. Si no hablas, borraré a la familia Rossi del imperio. El joven miró al emperador, pálido y temblando de pies a cabeza. Tragó saliva y dijo con calma, perdone mi insolencia, su majestad, pero ¿podría hacer un trato? Roy gritó enfadado, joven Rossi, eres un insolente. El emperador levantó la mano para detenerlo, déjalo hablar. El joven dijo con determinación, si puedo ayudar a su majestad a rescatar a sus altezas, por favor, perdone a mi familia. La mirada del emperador y del príncipe heredero Roy se volvió increíblemente severa. El hijo del duque Rossi se arrodilló ante los dos. Ante su súplica, si puedo ayudar a su majestad a rescatar al príncipe y la princesa, por favor, perdone a mi familia. El emperador preguntó con recelo, ¿qué quieres decir? Él respondió lentamente, exactamente lo que he dicho. Sus ojos estaban llenos de determinación, y continuó, esas dos personas, estoy seguro de que, con mi ayuda, podrán salvarlos. Cambiando de escena. En ese momento, una persona misteriosa estaba de pie frente a Arien. Arien dijo, respóndeme. Una extraña energía seguía brillando en su mano. No importaba lo que hiciera, los dos niños optaron por guardar silencio. Al ver esto, la persona pareció enfadarse. Se acercó a los gemelos y los amenazó, ¿quieren que les rompa algunos huesos? Esto hizo que ambos se estremecieran. De repente, apareció otra persona y dijo, oye, ya es suficiente. Si salen heridos, el duque... Antes de que pudiera terminar, fue interrumpido por el primero, cállate. Aunque tengan un brazo roto, no afectará al plan, ¿de qué tienes miedo? Luego gritó enfadado, tengo que enseñarles una lección a estos mocosos, para que aprendan un poco de modales.
¿Estos niños bastardos son demasiado arrogantes? Gracias a la fuerte conexión telepática entre los gemelos, Aren y Arien podían intercambiar pensamientos fácilmente. Arien llamó a Aren: prefiero morir antes que obedecerles. Aren asintió de inmediato. Ambos niños pensaron: aunque muramos, nadie llorará por nosotros. Arien dijo con pesar: una vez pensé que el duque Rossi era una buena persona, pero resulta que es solo un hipócrita, un villano. Si incluso el hermano Río. Al pensar en esto, mostró decepción. Aren también comenzó a dudar: me pregunto si está del lado de ellos. Pero al final, él mismo se despertó con esta pregunta: por supuesto que sí. El duque nos lo presentó él. No podemos confiar en nadie más. Las únicas personas en las que podíamos confiar eran Isina y el hermano pelirrojo. Pero ahora, ambos niños estaban profundamente decepcionados. La persona misteriosa continuó amenazando: ¿por qué no dicen nada? ¿De verdad quieren una paliza? Aren lo miró con calma y dijo: como quieras. Aren continuó sin miedo: de todos modos, no nos matarás. ¿Crees que te rogaremos? Arien continuó: así es. Nunca nos someteremos a un villano despreciable como tú. Uno de los dos murmuró: ¿son realmente niños? El otro, provocado, rugió: antes solo quería asustarlos, pero ahora he cambiado de opinión. Esta frase alarmó a su compañero, que esa extraña energía estalló. Miró a los gemelos con ojos de bestia salvaje: ahora sí que quiero romper algo, mocosos arrogantes. Dicho esto, lanzó esa oleada de poder mágico hacia los dos. Arien y Aren cerraron los ojos con fuerza, pensando que esta vez sí que morirían. De repente, una luz brillante estalló. Esa oleada de poder mágico fue repelida y se disipó gradualmente. Esa luz dejó atónitos a los dos hombres. Los gemelos también estaban asombrados: ¿qué es esto? Ese misterioso poder formó una columna de luz fuera de la capital, atrayendo la atención de muchas personas. Alessandro dijo con asombro: ¿ese poder es la magia de protección que puse en los dos niños? Jason miró la columna de luz con ojos de decepción. Killua, que estaba atendiendo a los soldados heridos, también notó esa luz y pensó: esa es magia defensiva de alto nivel, es la magia del segundo príncipe. ¿Pero por qué está fuera de la capital? De repente, pensó en algo. No puede ser. El duque Rossi, que estaba negociando con otra persona, también notó esa luz. ¿Qué fue esa luz de ahora? El mercader lo instó con impaciencia: mi señor duque, ¿qué está haciendo? ¿El dinero? ¿El dinero? El, enfadado, arrojó una bolsa de dinero: ¿por quién me tomas? El otro la cogió alegremente: gracias, mi señor. Me costó mucho esfuerzo encontrar esto. Dicho esto, abrió una caja. Dentro había un poderoso pergamino de magia oscura: con esto, puede destruir la mente de cualquiera. Él tomó el pergamino, con una sonrisa siniestra: ¿de cualquiera? ¿Por ejemplo, del emperador? El otro preguntó con curiosidad: ¿contra quién piensa usarlo? Él no respondió, sino que preguntó: ¿qué fue esa luz de ahora? El otro respondió: no sé mucho de magia, pero si es blanca, supongo que es magia curativa. Él dudó: ¿defensa curativa? ¿La magia del segundo príncipe? Cuanto más lo pensaba, más sentía que la dirección de la luz era donde estaban retenidos los gemelos. Aterrado, espoleó a su caballo de inmediato: maldita sea, algo ha salido mal. En el palacio, el príncipe heredero miró la luz y preguntó: ¿es ese Alex? El emperador respondió: definitivamente. Solo Alex puede lanzar ese nivel de magia defensiva. Roy reflexionó: esa debe ser la magia que les puso antes. Si la magia se ha activado, significa que alguien los ha atacado. El emperador asintió a las palabras de Roy, diciendo: así es. Esto también significa que los niños todavía están a salvo. Dicho esto, dio una orden: vayan al lugar donde se activó la magia. ¿Preparen el caballo más rápido? Justo cuando terminaba de hablar, Killua voló hacia ellos. El príncipe heredero se sorprendió: ¿Killua?
Él, jadeando, intentó decir, Su Majestad, Príncipe heredero, suban. Volaré hasta allí a la velocidad más rápida de este continente. En el lugar de cautiverio de los gemelos, la luz seguía rodeando a los dos. Los dos secuestradores se cubrían los ojos, gritando, ¿mis ojos? Arien miró a Aren y dijo, Aren, esta es la magia del segundo príncipe, ¿verdad? Aren respondió, debe ser la de la otra vez. Arien pensó en el segundo príncipe, y un rastro de tristeza apareció en su corazón. Aren miró a los secuestradores y dijo, no podemos quedarnos aquí, escapemos. Arien asintió, es verdad, mira cómo están sufriendo ahora. Aren continuó, están distraídos. ¿Es nuestra única oportunidad? Arien respondió, sí, si corremos en la dirección por la que vinieron, probablemente encontraremos la salida. Tras acordarlo, Arien y Aren echaron a correr apresuradamente. El otro tipo se dio cuenta y gritó, «¿Ustedes?» Rápidamente agarró el dobladillo de la ropa de Arien, «¿A dónde creen que van?» Arien gritó sorprendida, «Aren». Pero ella también fue atrapada por él. El hombre tenía los ojos inyectados en sangre, furioso. A pesar de cómo forcejeaban los gemelos, dijo con los dientes apretados, «Primero, les romperé los dedos uno por uno». Ni siquiera había terminado de hablar cuando fue noqueado en el acto por un puñetazo. Arien y Aren se quedaron atónitos al ver a Ryo. Ryo habló, aliviado de que los dos estuvieran sanos y salvos. Los gemelos lo miraron, entre felices y sorprendidos. Arien gritó, «Ryo». Ryo corrió hacia Arien y desató la cuerda de su muñeca. En ese momento, Arien le preguntó, «¿Por qué estás aquí?» Ryo, con el rostro inexpresivo, no respondió directamente a la pregunta, solo dijo, «Permítanme desatarlos primero». Después de ser liberado, Aren finalmente no pudo contenerse más y dijo con los dientes apretados, «Viniste aquí para asegurarte de que estuviéramos bien muertos, ¿verdad?» Al ver que no respondía, la ira de Aren llegó a su punto álgido y gritó, «Eres un hombre del duque, ¿verdad? ¿Responde?» Ryo permaneció en silencio, sin mostrar ya ninguna emoción, y se limitó a decir con indiferencia, «Todavía no puedo responderle, Alteza». Esto inquietó aún más a Arien, que frunció el ceño. Pero la ira de Aren se disparó. Apretó los dientes y los puños, maldiciendo entre dientes, «Tú eres un Ryo». Al ver esto, continuó, «Para apagar la ira de Aren, deseo sinceramente que ambos estén a salvo». Al oír esto, los dos niños tenían expresiones complicadas. Aunque seguían con el ceño fruncido, mostraban vacilación y preocupación. Ambos analizaban cuánto de verdad había en esa última frase. Justo cuando miraban fijamente el rostro de Ryo, un suave gemido resonó de repente en la habitación, sobresaltando a Arien. Era el sonido del hombre enmascarado que los había traído allí y que había intentado matarlos. Los dos hombres enmascarados se levantaron del suelo tambaleándose, agarrándose la cabeza. El primero en levantarse gimió, «Cielos, mi cabeza», el otro dijo, «Sí, yo también». Al verlos despertar y ponerse de pie, los tres mostraron una clara ansiedad, quedándose paralizados, sin saber qué hacer. El primer hombre enmascarado se puso de pie tambaleándose, reconoció el rostro con la larga cicatriz y el pelo verde, y señaló a Ryo diciendo, «¿No eres tú el sirviente del duque?» El otro, al ver esto, también preguntó, «¿Por qué nos atacaste?» En ese momento, Ryo pareció perder la paciencia y dijo con fastidio a los dos hombres, «Malditos tercos». Al oír estas palabras, ambos comprendieron de inmediato y se enfurecieron. El primer enmascarado dijo, «Idiota, nos has traicionado». El otro, que aún no se había levantado, se agarraba la cabeza y apretaba los dientes, «Atrápenlo, ganaremos algo extra». Sabiendo que era inevitable, Ryo se levantó, se interpuso delante de los dos niños y les ordenó que retrocedieran, lo que los dejó desconcertados, mirando de un lado a otro sin entender qué estaba pasando. Ryo explicó con calma, «La hechicería de sangre causa un gran daño al cuerpo del usuario, así que estoy seguro de que no pueden usarla continuamente en un corto periodo de tiempo». Al ver que se quedaban quietos, dijo de nuevo, «Mientras atraigo su atención, corran. Los alcanzaré de inmediato». Esto preocupó aún más a los dos niños, nunca habían abandonado a nadie en peligro para escapar solos. Además, el hombre que tenían delante era un hombre del duque, y de repente había venido a salvarlos, era difícil de creer. Así que, después de oírlo, Aren gritó, «¡Tonterías! ¿Cómo podemos confiar en ti?
Río no se dio la vuelta, solo dijo, si no los salvo, mi padre estará en peligro. Dudó un momento y luego preguntó, ¿me creen? En ese momento, Arien y Aren guardaron silencio, con expresiones llenas de indecisión. En otro lugar, en un suntuoso palacio, 5 personas discutían animadamente. Incluían a una condesa, un conde cobarde, un conde gordo, un conde de pelo largo y un conde de pelo verde. No se sabe quién habló primero. ¿Saben que el duque Rossi ha escapado? El conde gordo respondió, oí que el propio príncipe heredero emitió una orden de arresto, ¿verdad? El conde cobarde guardó silencio al oír esto. La condesa se cubrió la boca con un abanico de plumas y dijo, ser encarcelado y luego escapar, y además ser perseguido. No esperaba que las cosas se volvieran tan ruidosas. Se detuvo unos segundos y continuó, el duque Rossi dijo que todo iba viento en popa, pero ¿no les parece que está un poco loco? Recordó aquella noche, cuando el duque Rossi declaró en voz alta frente a ellos 5, no necesitan saber mi plan, porque yo asumiré todos los peligros. Al pensar en esto, la condesa añadió, no me atreví a preguntar, pero sentí que todo eran palabras vacías. Al llegar a este punto, el ambiente se volvió silencioso. El conde de pelo largo empezó a sudar frío, su voz temblaba un poco de inquietud, imposible, imposible, es la familia Rossi, después de todo. El conde cobarde pensó en silencio, de acuerdo con el punto de vista de la condesa, y también respondió al conde de pelo largo, quizás sea así, solo hay que ver sus aires. Recordó cuando interceptó a Río en el palacio y le preguntó, ¿no has estado hablando con el duque Rossi mientras yo no estaba? Dímelo ya. El chico guardó silencio un momento, y solo dijo, debería descansar, mi señor. En ese momento no lo entendió, y volvió a presionar, ¿qué? El chico no explicó, solo añadió, incluso si el plan del duque falla, yo lo protegeré, Lord Conde. Su mente estaba llena de interrogantes, ¿por qué querrías protegerme? Y entonces se dio cuenta, no, lo importante es que acabas de decir falle. ¿Por qué? ¿Acaso hay algún problema? Pero Río no dijo una palabra más de principio a fin. En ese momento, se dio cuenta. Río no dijo nada en absoluto, pasó de largo a su lado, ignorando sus llamadas. Solo entonces volvió en sí, y un mal presentimiento surgió en su corazón. Ese mocoso Río definitivamente sabía algo. Pero recordó que el niño había dicho, definitivamente lo protegeré, Lord Conde. Solo de pensarlo le parecía increíble. ¿Qué demonios estaba pasando? La escena volvió a los 2 niños secuestrados. En ese momento, Aren le preguntó a Río, ¿qué quisiste decir con padre? ¿Te refieres al conde clon? Pensando en algo, Río continuó, el joven maestro Rossi dijo que, mientras pudiera salvarlos a ustedes 2, él se aseguraría de salvar a mi padre. En cuanto mencionó al joven maestro Rossi, la imagen de aquel chico silencioso, maduro y algo melancólico apareció en sus mentes. Los 2 niños se inquietaron aún más, y Aren apretó los dientes con rabia, porque él. Mientras tanto, los 2 hombres enmascarados, que habían sido ignorados todo este tiempo, se enfadaban cada vez más, gritando e insultando, ¿qué están susurrando ahí, planeando escapar? Otro incluso se unió, ¿cómo pueden ser así? Y lo dijo con gran convicción, lo que sorprendió a los 2 niños. De repente, uno de los enmascarados se abalanzó, extendiendo una mano para agarrarlos, la otra cerrada en un puño, gritando mientras corría, si se atreven a correr, el duque nos desollará vivos. En ese momento, Río también levantó el puño y le dio un fuerte golpe que le desvió la cara al tipo. El hombre soltó un grito lastimero. Los 2 niños también lo miraron con otros ojos, asombrados. Entonces, Río le dio un fuerte codazo a otro, y la sangre salpicó, manchando su camisa blanca. Pero como no estaba prestando atención, el otro hombre le dio un fuerte golpe en un punto vital, haciendo que su rostro palideciera y perdiera el equilibrio. Esto hizo que los 2 niños también palidecieran y gritaran, «¡Hermano Río!». Había caído al suelo. El enmascarado que había sido golpeado maldijo furiosamente, e incluso le dio una fuerte patada en la cabeza, «¡Rómpanle la boca, que no se levante!». Los 2 niños no pudieron soportarlo más y gritaron enfadados. Arien, llorando, intentó apartar la pierna, y Aren también gritó, «¡Deténganse!». Arien incluso llamó al tipo, «bastardo», pero no sirvió de nada. Los 2 enmascarados lo estaban pisoteando. Su rostro estaba amoratado, respiraba con dificultad y la sangre le salía por la comisura de la boca. El líder enmascarado, al ver esto, sonrió siniestramente y amenazó, «El mundo funciona así, ¿entienden?
Otro tipo se acercó a los niños, haciendo que se abrazaran aterrorizados, como si buscaran algo de fuerza el uno en el otro. El tipo dijo de nuevo, ¿tienen algún problema? ¿También quieren una paliza? Sonrió con malicia, crujiendo los nudillos. Esperen, haré que deseen estar muertos. En el momento en que la muerte estaba cerca, los dos niños tuvieron casi el mismo pensamiento, ¿por qué somos tan débiles? Miraron a Ryo, que estaba siendo golpeado por el otro tipo, su cuerpo torturado, su espíritu destrozado, llenos de pensamientos negativos. En esta situación, no podemos hacer nada. El tipo se acercaba paso a paso, levantando la mano para golpear. Los dos niños estaban desesperados, temblando de miedo, abrazados el uno al otro, preparándose para la tortura que se avecinaba. Justo en ese momento, se oyó un clic repentino, y un rayo de luz entró desde el exterior. El sonido hizo que los dos enmascarados giraran la cabeza y detuvieran sus manos. Uno tartamudeó, ¿tú oíste algo? El otro respondió, ¿eh? ¿Qué? Antes de que pudiera decir más, se oyó un estruendo atronador y la pared se derrumbó al instante. Los dos niños se cubrieron apresuradamente la cabeza y la cara con las manos, cerrando los ojos con fuerza. Los dos enmascarados temblaban de pies a cabeza, incapaces de mantener la calma. Uno tartamudeó, no, imposible, un par de piernas largas entraron paso a paso, el sonido de las botas resonando ante sus ojos. Vieron a esa persona apretar los dientes, diciendo con rabia, salvajes. ¿Cómo se atreven a hacer esto? Al oír esa voz grave y familiar, el corazón de los niños se encogió. Pensaron, no puede ser. Solo entonces abrieron los ojos. Vieron a un hombre alto e imponente de pie junto a la pared derrumbada. El viento soplaba suavemente, agitando su túnica. Ese cabello dorado increíblemente familiar era su majestad. Los dos niños no podían creer que él hubiera venido personalmente a salvarlos. El asombro y la incredulidad se reflejaban en sus rostros, realmente no se atrevían a creer que esto fuera verdad. No solo los dos niños estaban asombrados, los dos enmascarados también reconocieron al emperador. Tampoco esperaban que fuera él. Uno temblaba tanto de miedo que el otro cayó de rodillas al suelo, murmurando sin parar, «¡Ah! ¿Por qué el emperador?» El emperador usó su poder mágico azul para envolverlos a todos, su voz era grave, no me andaré con rodeos. Miró a los dos enmascarados con ojos fríos como el hielo. El precio de dañar a mis hijos, haré que lo recuerden para siempre. Los secuestradores, al ver al emperador, algunos tartamudearon de miedo, otros cayeron de rodillas, maldiciendo en sus corazones, se acabó, es el emperador. ¿Por qué no dijo ni una palabra? Ha venido personalmente a salvar a estos dos bastardos. ¿Cómo es posible? Incluso Aren y Arien miraban al emperador con incredulidad, pensando, esto es demasiado irrazonable. ¿Por qué el emperador? Además, acaba de decir, ¿mis hijos? El emperador interrumpió los pensamientos de los dos niños, frunciendo el ceño y diciendo a los secuestradores, ustedes no secuestraron a unos bastardos, sino al príncipe y la princesa del imperio. Son mis hijos. Al oír esto, los dos hermanos abrieron los ojos de par en par, mirando al emperador con incredulidad. Los secuestradores, viendo que la situación no era buena, apretaron los dientes y miraron a los dos niños, pensando, se acabó, esta vez estamos muertos. Agarró a los dos hermanos por el cuello, amenazando al emperador, Su Majestad, lo siento mucho, pero ¿quién no quiere vivir? Sus vidas están en nuestras manos ahora. ¿Acaso va a quedarse mirando cómo viven o mueren? La intención asesina del emperador se intensificó, y los miró fijamente con frialdad. Mientras seguían hablando ingenuamente, los secuestradores levantaron las manos, preparándose para atacar. ¿Quién sabe si eso es un rumor? Lo comprobaremos. Antes de que pudiera terminar su frase, Ryo, que acababa de ser derribado, se levantó de un salto y le dio una patada que lo mandó a volar. Al ver esto, el otro secuestrador intentó actuar, pero fue bloqueado por el emperador, que había estado observando todo el tiempo. El emperador oscureció su rostro, su voz grave y llena de desprecio, les mostraré lo que es la verdadera magia. Dicho esto, usó su magia para arrebatar a los dos niños de las manos de los secuestradores y atraerlos hacia él, dejando atónitos a todos los presentes. Luego,
Preguntó con ternura, ¿están heridos? Al oír a los dos hermanos responder que no, el emperador continuó. Usó su magia para cubrir los ojos de los dos niños, ahora cubriré temporalmente sus ojos. Mientras la magia púrpura oscurecía la visión de los dos hermanos, una intensa luz azul emanó del emperador. Los dos niños sintieron con miedo que todo se volvía negro ante sus ojos. ¿Qué va a hacer? El emperador levantó la mano, preparándose para eliminar a los secuestradores. Ellos se arrodillaron en el suelo, horrorizados, suplicando, por favor, perdónenos la vida, Su Majestad. Solo seguíamos las órdenes del duque. ¿Nunca tuvimos la intención de dañar al príncipe y la princesa? Al oír esto, el emperador no les hizo el menor caso y actuó directamente, cállense. La luz azul que emanaba de la torre alta sorprendió tanto al príncipe heredero como a Killua. Hacía mucho tiempo que no veía a Su Majestad usar esa magia. El príncipe heredero arqueó una ceja, mirando hacia la torre. Padre siempre se ha abstenido de usar ese poder, porque es demasiado aterrador. Esta vez es diferente. Killua, al oír esto, miró al príncipe heredero con confusión, pensando, pero sigo sin entender, ¿por qué el duque eligió este lugar? Este lugar no es en absoluto adecuado para secuestrar o retener niños. Solo con mirar este jardín, se sabe que ha sido renovado recientemente. Al oír a Killua, el príncipe heredero miró el jardín, recordando su infancia jugando juntos, y dijo, acababas de nacer, así que no lo sabes. Esta es la antigua residencia de mi madre, era su lugar favorito. Killua seguía sin entender, y volvió a preguntar, entonces, ¿por qué encerraría a los dos niños en un lugar que todo el mundo conoce tan bien? ¡Qué extraño! El príncipe heredero reflexionaba mientras hablaba, así es. Secuestró a miembros de la familia real sin apostar ni un solo guardia. Todavía hay muchos problemas sin resolver. ¿Qué demonios está planeando? De repente, el príncipe heredero descubrió un caballo atado a un árbol en la distancia, y dudó, ¿eh? ¿Un caballo? Killua también se giró sorprendido para mirar al caballo. Ese caballo no estaba ahí antes. En ese momento, el emperador en la torre ya se había encargado de los secuestradores. Los dos hermanos, con los ojos vendados, no podían ver nada, y solo podían tantear a su alrededor. Ya terminó. El emperador, al ver esto, deshizo la magia. Después de que la magia desapareciera, los dos hermanos pensaron asombrados, podemos ver, solo quedan algunas cenizas. Ambos levantaron la cabeza para mirar al emperador, pensando, aunque ya lo sabíamos, es realmente demasiado fuerte. De repente, el emperador habló, mirando hacia una esquina de la pared, lo que hizo que los dos hermanos también miraran con curiosidad. ¿Quién eres? Detrás de ellos estaba Ryo. De repente, Aren respondió, lo que enfureció al emperador, es el sirviente del duque. Aren, al ver esto, agarró nervioso el borde de la túnica del emperador y se apresuró a explicar, pero él ha estado tratando de salvarnos. ¿No es una mala persona? Al oír esto, Ryo también miró a los dos hermanos con una expresión complicada. De repente, una voz resonó en la oscuridad, haciendo que todos miraran asombrados en esa dirección. Así es. La única persona mala aquí soy yo. No era otro que el duque Roshi. Su aparición enfureció aún más al emperador. Roshi se acercó paso a paso, diciendo con indiferencia, Su Majestad, ¿piensa eso? Se enfrentó al emperador, no esperaba que fuera el primero en llegar.